versículos desde el 26, 1 a 26. ¿Tenemos? Génesis. A ver, vamos a ir a Génesis 1.26, voy a leer a partir del 1.26. Amén. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos, y las bestias, sobre toda tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, e imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿A quién creó en ese momento Dios? ¿A quién creó? Al hombre su imagen. En ese momento creó a la humanidad, comenzó a crear a la humanidad. ¿Ya creó a la familia o creó al matrimonio o creó a los individuos del matrimonio y la familia? A los individuos. Cuando salimos de la mano de Dios como individuos perfectos, y el momento que Dios hace el complemento a Dios, crea el matrimonio y pone una familia. ¿Un esposo y una esposa son una familia? Sí. ¿Un esposo solo es una familia? ¿Solo? ¿Por qué? O sea que si es solo no es una familia. Porque hay un hombre, hermano, que es soltero de toda la vida. ¿No es una familia? Tiene familia, pero no es familia. Ok. Entonces, ¿qué hace Dios? Crea un grupo etario, un grupo donde la gente pueda compartir y crear, porque dice, no es bueno que el hombre esté solo, y crea un complemento, ahí forma una familia. Entonces el matrimonio es sinónimo de familia, ¿estamos de acuerdo? El matrimonio es sinónimo de la familia. Y era perfecto, hermoso. Si nosotros imaginemos, yo no sé sinceramente, no sé si alguien sepa o puede que los teólogos sepan, ¿qué tiempo vivieron sin pecado? ¿Qué tiempo vivirían sin pecado? No lo dice, ¿no? No lo dice. Pero tiene que haber sido un buen tiempo, un buen tiempo. Ese tiempo, ¿cuándo fue roto? El momento en que el pecado entró, se rompió. El momento que el pecado ingresó en esa tierra edénica, comenzó la maldición. ¿Qué nomás fue maldito? ¿Qué nomás fue maldito? La tierra, los animales, el agua, el aire, las relaciones. ¿Fueron malditas las relaciones o el hombre? Eso es interesante. Cuando hablamos de relaciones tóxicas o relaciones malas, ¿las relaciones son malas? ¿Las relaciones son tóxicas o la gente es la tóxica o la mala? Es la gente. Entonces entendamos como punto de partida que a partir del pecado el hombre comenzó a generar cierta toxicidad en la relación y por ende afectó a la familia. Y vivimos 6 años de ese tipo de contaminación. Hoy es muy difícil que cualquier hombre se pare y en 40 o 35 minutos hable de lo que es todo un bloque familiar. Es muy difícil. Esta noche vamos a tratar de resumir algunas causas u orientaciones para poder saber o comprender qué cosas son las que más afectan hoy a la familia y a las relaciones. Porque el objetivo de estos temas es tener salud familiar, higiene familiar, que eso es muy importante. Pero entendamos que la otra noche yo les escuchaba que respondían que el miedo es normal. Sí, tener temor es normal. ¿Es natural? ¿El ser celoso es natural? ¿Eso no? Es natural del ser pecador. Pero te estoy preguntando. Claro, eso no. A ver, Fernando. No te escuché. Digo que no, que depende de cada persona ser celoso. No, yo, por ejemplo, con mi esposa no soy celoso. Sí, porque es una característica de tu personalidad. Pero cuando nosotros decimos es normal, estamos acondicionados a esa naturaleza humana, a la tendencia al pecado. Pero vuelvo a preguntar, ¿es normal para nosotros celar, pecar, chismear? ¿Es natural? No es natural en el proceso de la creación de Dios. Es consecuencia del pecado. Entonces es antinatural para la creación de Dios ser eso. No es natural. Pero nos acondicionamos a eso porque nos decimos, si nosotros nos ponemos un título de que somos humanos, tenemos esa naturaleza, es normal, pero no es normal. Y cuando nos acondicionamos a eso, pues nuestro actuar es igual. Sin embargo, Fernando dice algo interesante.
Cuando nosotros estamos en ese proceso de acondicionamiento, simplemente hacemos lo que siempre hemos hecho. Y existe ciertas, que hoy vamos a analizar un punto que se llama una cadena generacional, una maldición generacional. Entonces, después de que salimos de la mano de Dios, después de que entró el pecado, comenzó a dañarse la familia, comenzó a dañarse los matrimonios y por consiguiente tenemos 6.000 años de degeneración. ¿Es fácil? Alguna vez, no sé si les dije que escuché esto a un pastor en Estados Unidos que decía que cuando vayamos al cielo, si Dios lo permite, dice, ¿a quién le gustaría encontrar? Dice a Adán, a Eva, a Pablo, a Jacob, qué sé yo, a mucha gente. Dice, ¿sabe que toda esa generación se va a acercarse a entrevistarse con nosotros? Decía. Pues decíamos, ¿pero por qué? O sea, ¿qué especial? Porque nosotros, esta última generación, con 6.000 años de pecado sobre nosotros, y simplemente sin haber vivido muchas de las cosas que ellos vivieron, podemos a través de Jesucristo alcanzar esa victoria. ¿Cómo lo hicimos? Nuestra generación es muy peligrosa, es súper peligrosa. Vivimos en un tiempo de fin que es sumamente peligroso, y el centro de la destrucción de Satanás es el individuo que es parte de la familia. Yo les voy a poner algo aquí. ¿Quién es el enemigo? ¿Quién es el enemigo número 1 del matrimonio, de la familia? ¿Ya tenemos ya? ¿Podemos hacerle? El pecado. Vamos a ver. A ver una más. El enemigo más peligroso del matrimonio, ¿quién es? No siempre es el diablo. Fácil es culparlo a él de todo y lo que hacemos y somos las pobres víctimas. Conveniente es culpar a otros porque lo que somos nos compete a nosotros mismos y el nunca descuidar. En verdad, la mayoría de los casos es usted mismo que nunca ora por su matrimonio, es usted que no cuida nada, no valora, no cambia el mal carácter, no cambia los malos hábitos que destruyen la relación. ¿Quién es el peor enemigo del matrimonio? Nosotros. Nosotros somos el peor enemigo del matrimonio. En ese contexto es el punto de partida para entender cómo tener salud en la familia, cómo tener salud en el matrimonio. Usted no puede sanar la familia si un individuo está enfermo. Si usted pone en una caja de 50 mangos un mango podrido, todos esos 49 le sanan al podrido, ¿verdad? No es antinatural, simplemente les va a podrir a los demás. Entonces vamos a esta noche a ver algunos textos bíblicos para poder analizar algunas características como punto de partida para esta noche. Si me ayudan por favor con la Biblia fuera buenísimo. Salmo 119, 33. Vamos por acá. ¿Pabito trajiste? Salmo 119, 33. De atrás por favor, si me ayudas. Salmo 145, 5. Fernando. Romanos 15, 4. Lucía, Salmo 119, 45. Mi hermanita Carolina, Romanos 10, 17, y lo último aquí, mi hermano, ¿cómo es? Gabriel, primera de Juan 2, 14. Vamos a ver, ¿qué nos dice la primera? Salmos 119, 13, son unas pautas para nosotros comenzar un proceso de sanidad. La primera, ¿qué nos dice, por favor? Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. ¿Cuál es la primera parte para comenzar la sanidad? ¿Qué dice? El estudiar la palabra de Dios. Todo principio de sanidad, no importa si es generacional, no importa si es espiritual, no importa si es proceso de un trauma, no importa cualquiera sea el origen, debemos entender que como somos gentes creadas por Dios, somos entes espirituales teniendo una experiencia humana en esta tierra, el punto de sanación, cualquiera que fuera ese, tiene que ser la palabra de Dios. Punto. Puede pararse cualquier profesional y respetamos, y así debe ser, porque para eso Dios permitió algún tipo de ciencia. Pero el punto de partida, si es que no existe el apoyo espiritual, si no existe la base espiritual, no es sustentable una recuperación. En el caso de muchos que hemos trabajado con gente con adicciones o con enfermedades crónicas o enfermedades que atacan directamente la parte conductual emocional, se emocionan, se recuperan, aceptan a Cristo y son sanados, son curados. ¿Por qué vuelven a recaer muchos de ellos? Entonces el concepto humano dice, es que la enfermedad de la adicción es incurable, progresiva y es mortal. No es cierto, porque conocemos gente que teniendo la misma enfermedad, pero pone como base de transformar su recuperación la palabra de Dios, viven sanos todo lo por. Entonces cualquier cosa que usted quiera sanar, curar o restaurar,
tiene que nacer ¿de dónde? De la palabra de Dios. Pero si no lo hacemos, si no está como punto de partida, no es sustentable, no es duradero, se nos acaba mañana o pasado. Segundo, ¿qué nos dice? ¿Cuál es el resultado? Salmo 145:5. Se hablará de tu majestad gloriosa, y yo hablaré de tus maravillas. Saber quién es Dios. ¿Cuántos le puede decir cuántos nombres le damos en la Biblia a Dios? Elohim, Shaddai, ¿qué más? Jehová Jireh. Existen muchísimos. Son adjetivos, no es porque sea el nombre, son los adjetivos de lo que Dios ha hecho en la vida de todas esas personas. Entonces lo segundo importante es que descubramos que saber quién es Dios, no en el sentido cognitivo de tener el concepto, no, sino el poder que tiene. Esa es la idea. La primera es la palabra, segundo saber quién es Dios. Vamos tercero, Romanos 15:4, como producto de Dios, ¿qué nos da? De hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñar, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Entonces, como consecuencia, ¿qué tenemos en nosotros? ¿Qué nos produce? Esperanza. Si no existe esperanza, no existe nada, porque la esperanza es una batería interna que nos hace avanzar a pesar de no ver, de no tocar. Nos hace avanzar. ¿Qué dice Salmo 119:45? Andaré en libertad porque he buscado tus mandamientos. ¿Qué te hace la palabra de Dios? La libertad. Libre. La libertad que habla no es solo de un enfoque de esclavitud física, habla de la libertad de qué. Y más detallado, de los hábitos, de lo que aprendemos, de lo heredado, de lo cultivado, existe libertad. Siguiente, 1 Juan 2:14. 1 Juan 2:14. La palabra de Dios dice: os estoy escribiendo, padres, porque habéis conocido al que existe desde el principio. Os estoy escribiendo, jóvenes, porque sois fuertes. La palabra de Dios mora en vosotros y habéis vencido al maligno. Recuerde, la apatía espiritual es consecuencia de la falta de énfasis. ¿Dónde? En la palabra de Dios. Entonces, eso venimos como básico. ¿Qué nos dice la segunda? Romanos 17, ¿verdad? ¿Nos falta cuál? Romanos 17. Perdón, Romanos 17, la fe. Claro, disculpa. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. ¿A través de qué se aumenta la fe? ¿Por qué decía oír? Porque recuerden, en ese tiempo se agolpaban, se reunían a la sinagoga, cuando leían los rollos, se escuchaban, y ese poquito que escuchaban hacía que su fe crezca. Es poquito. Ahora cada uno tenemos una Biblia, ¿no? Es interesante. Muy bien. Perdón. La práctica de la oración. Filipenses 4:6. ¿Qué nos dice? Vamos por último en este texto. ¿Quién tiene Filipenses 4:6? Me ayudan, por favor. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego en acción de gracias. Amén. Si usted ve la oración como una mera obligación de presentar a Dios una lista de pedidos y problemas, tal vez por eso su vida todavía no encontró equilibrio y significado, dice. Orar se refiere al acto de conocer a Dios, adorarlo, amarlo y tener una relación profunda, apasionada e intensa con Él. Si usted tiene un problema, si usted tiene una situación difícil, la adoración es hasta terapéutica. La oración es terapéutica. Usted está triste, ¿qué tiene que hacer? Adorar. Si usted está demasiado efusivo, ¿qué tiene que hacer? Adorar. Si usted está confundido, ¿qué tiene que hacer? Si usted tiene dudas del futuro, ¿qué tiene que hacer? Adorar. La adoración, entre comillas le digo, no, es terapéutica. Porque la adoración hace que salgas del contexto que te está teniendo el enemigo aquí, te saca esa visión humana, te quita la duda, te quita la incredulidad y te pone en los pies del Señor en los atrios celestiales. Eso hace la adoración. Entonces es importante que nosotros podamos tener este sistema de oración como un método de adoración, porque eso es lo único que a nosotros nos ayuda, nos hace crecer. Ahora, el hogar es la base de todo. Nadie puede negarlo. Del hogar, familia, deriva todo lo que ocurre en la sociedad. Si hay maldad, discordia y corrupción en medios sociales,
la base de quién es, la familia. Lo inverso también es verdad. Si hay personas honestas, humildes y trabajadoras, la influencia de la familia es sin duda la gran causadora del bien. Es parte de ella. Dice lo que nos dice un párrafo de hermana White, dice: el bienestar de la sociedad, el buen éxito, el bienestar de la sociedad, el buen éxito de la iglesia, la prosperidad de la nación depende de la influencia de quién? Del hogar. Interesante, ¿no? Todo ello. Ahora, ¿cómo andan nuestras familias últimamente? Voy a leer un poco estas estadísticas que me dieron. El material para leerlo están fundamentadas en el país de Brasil, pero se asemeja a la parte latinoamericana, ¿no? Que es interesante. En el 2002, hablando sobre las familias en Brasil, reveló a través de la Escuela Nacional de Muestra por Domicilio, o sea, de casa en casa, dice que la familia brasileña está compuesta por medio de 3 integrantes, mínimo. En el 2011, Brasil poseía 64.358 millones de familias. Han aumentado cada vez más el número de casados que viven en casas separadas. En el 2011 en Brasil se registró 351.153 divorcios. El índice indica que el 32% de los matrimonios brasileños se separaron antes de cumplir 5 años de casados, y de esos el 20% no llegan a los 2 años juntos. ¿Cuál es el problema? Dijimos espiritual, uno. El tema cultural será otro. La palabra. No, la palabra no es el problema. La falta de la palabra. Falta de la palabra. Claro, por eso decimos que el fundamento de la palabra del Señor. Pero existen también ciertos parámetros que nosotros a veces les dejamos pasar por alto, pero es parte de lo que nosotros no permitimos que la familia crezca. Una de las cosas que debemos entender es que los hogares y las familias son bloques culturales. Por ejemplo, no sé si alguna vez les comenté esto, ¿no? Que cuando se hacía la colada morada por aquí arriba, se unen todas las familias a hacer la colada morada, toda la familia. Y comienzan a mecer la colada morada para que no se queme, ¿no? La niñita comienza a mecer. Y la mamá le dice: no mesas así, mece de este lado así, con la mano. Dice: ¿pero por qué? Dice: porque así me enseñó mi mamá. Le fueron de la mamá, la abuelita. Abuelita, ¿por qué me enseñó a mecer? Es que porque así me enseñó mi abuelita. Y se fueron de la bisabuelita. Y la abuelita, porque fue de la tatarabuelita que vivía cocida. Dice tatarabuelita: ¿por qué tiene que mecer con la izquierda este lado? Dice: es que esa vez que yo hice tenía el brazo derecho dañado. Simplemente se transcribió como algo cultural. Pero no era porque necesitaba hacer decir a la colada morada con la izquierda, sino el ente, los factores culturales crean las familias que tenemos hoy. Pensemos, los modelos que nosotros tenemos hoy como familia, ¿cuántos si quieren estamos replicando hoy ahora que tenemos familia? ¿O cuántos de los modelos que vinimos están replicando a nuestros hijos? ¿Cuántos? Es interesante, para bien o para mal. Entonces de ahí nosotros podemos decir que hay cosas que desconocemos, pero que las heredamos, pero lamentablemente es una ignorancia. Por ejemplo, dice, la ignorancia se hereda. La ignorancia es generalmente transferible. No puedes enseñar lo que no sabes. Lo que no sabes se les pasa a tus hijos, dice, ¿no? Lo que no sabes pasas a tus hijos. Algo de lo que llamamos maldiciones generacionales es simplemente ignorancia que pasa de generación en generación. Se pasa, porque es parte de lo que yo sí aprendí. No solo creas y te aferres a algo simplemente porque aprendiste de tus padres. Examine ya el inventario de la base de conocimientos que forman parte de tus creencias y prácticas. Determinar, averiguar si son hechos, veraces o simplemente míticos. Porque simplemente lo que no aprendiste, lo que no hicieron, lo que no te enseñaron, transmiten. Esa estadística en Brasil no es circunstancial, no es casual. Estos matrimonios de ahora, ese porcentaje tan alto, esa disfuncionalidad de los matrimonios ahora no es casual. Simplemente es la cadena que siguen viendo cómo eran sus padres, cómo fueron llevando, cómo la relación se volvió intolerante, cómo comenzó a entrar ciertos factores que destruyeron el hogar. Entonces se va aprendiendo. La mayor parte
parte de los matrimonios que vienen de hogares disfuncionales tienen esa tendencia, quieran o no, pero también lo contrario. Conocemos matrimonios que vienen de hogares disfuncionales, me refiero a separados desde el punto de vista físico, pero que conocieron familias cristianas y comenzaron a ver que sí había modelos de hogar. Porque afuera, hoy los jóvenes, ¿quieren casarse? ¡No! ¿Quieren tener hijos? ¡No! Me acuerdo una vez en Andrés cuando estaba en la universidad y estaba por graduarse, habían estado ahí jugando, conquistando que era con los muchachos de la universidad. Y uno de los temas que abordaron sin querer es que, ¿cuántos quieren casarse? ¿Quiénes van a casarse? Decían, no. Entonces Andrés dijo, yo sí. Y me veían como algo raro. Y él nos contaba, nos decía, como que fuera un animal raro. ¿Yo vos querés casarte? Y le han dicho, sí, quiero casarme, quiero tener hijos. ¡Estás loco! ¿Y qué fue lo que respondió la de ¿te acuerdas? Ustedes, porque seguramente no tienen una buena familia, no son felices, no tienen hogar. Yo sí, digo. Por eso quieren tener un hogar como el que yo tuve. Pero de ese grupo de 5 o 6 muchachos, hablamos, 1 de 6 tenía la idea de hogar funcional. Uno de 6. Y la base para ello es Dios. Yo provengo de un hogar de 7 hermanos. 7 hermanos. Y solamente 2 mantenemos una relación con la misma esposa. 2. Mi hermana Patricia porque es un poco evangélica y yo también porque soy cristiano. Yo creo que no es casualidad. Mis otros 5 hermanos, uno que ya falleció, todos los 5 son divorciados y casados 1 o 2 veces siquiera. Todos. ¿Creen que sea casualidad eso? Es porque de alguna manera debemos entender que aunque esta iglesia se traspase, aunque ese tipo de modelos de no aprender las cosas como ante un hogar se heredan, pero muchas de las cosas son las cadenas que nosotros hacemos. Queremos hogares saludables, nos preocupamos de los jóvenes, queremos cuidar que los jóvenes tengan buenos hogares, hablemos con los padres, organicemos algo con las familias, nutramos a las familias, hagamos charlas de familias, alimentemos más a los padres que relativamente son jóvenes aquí, bueno ya no sé ni a yo, pero que son jóvenes, para que sus hijos, para que las familias sean parte o rompan esa cadena generacional en el cual tienen que terminar divorciándose, separados o qué sé yo. Pero nosotros, la familia, también cumple un rol social de salud en la iglesia. Nosotros somos los que propagamos la salud familiar, la iglesia. Porque en la iglesia se supone que el fundamento es Dios. Que entendemos y conocemos las cadenas generacionales que nos han atado a este tipo de cosas. Que aún sin que queramos seguimos repitiendo cómo son nuestros hijos y los hogares de nuestros hijos. Hace unos 3 años, no recuerdo, 4, fuimos de paseo toda mi familia, no digo que familiar. Y por algo nos detuvimos en Santo Domingo y vamos a comer los choclos de ahí, algo así por la noche. Y mi Sebas, el que no conocen a Sebastián, era más chiquito, gordito, estaba solo con Vivirí. Y como él es blanco, estaba donde este local era de los manabas. Le decíamos, de ese manaba chiquito, y le molestábamos. Acabamos de comer y el Sebastián se levantó a coger los platos, los vasos y comenzó a botar la basura. Y nos reíamos. ¿Saben qué es lo que primero dijo mi hija? Mis hijos decían, ese es Valarecito. No sé los que le conocieron a papá, los de mi familia le conocieron como era mi papá. Mi papá era un hombre de servicio totalmente. Él era director de diáconos, aquí se abría la iglesia a las 9:30 en ese tiempo. ¿A qué hora estaba aquí? ¿A vos te ganaba? 8 de la mañana estaba aquí. Y mi papá en la casa, porque yo me acuerdo de niño. Papá trabajaba en acerías del Ecuador, allá en Aloa, tenía turnos, todo. Papá es un hombre, fue un hombre de trabajo, fue tremendo, un hombre admirable, que todo puede ser. Tengo heredado ciertas cargas genéticas de mamá de Altamirano, los Rayuela, los que me conocen. Y la parte de experiencia de mi papá que conoció a mi papá. Sí, es una confusión, no puedo separarla. Pero debo decidir con cuál me quedo. Entonces, sin embargo, cuando él comenzó a hacer eso, decía, es Valarecito. Yo soy lo mismo en mi casa, que es a mi familia y los que me conocen. Todo puede ser en mi casa y lo hago para plancho, cocina y trapeo. A veces cocino. Lo hago porque quiero. No sé, no le puedo decir si es mi carga genética o no. No puedo decirles, pero hoy puedo decirles que sí fue un hábito adquirido por la parte visual, por el espejo que yo tenía. Eso formó en algo en mí.
hijos ahora, los dos que están en Estados Unidos, tienen la misma escuela. Es así. No estoy presentándoles como héroes a mis hijos, no. Estoy hablando que sí existe un efecto generacional para tener un proceso formativo y correctivo y nacer de la iglesia. ¿Queremos unas familias sanas? ¿Queremos familias sanas? Los papás tenemos que sanarlos. ¿Cuántos de nosotros a veces veíamos, no sé ahora, no me he percatado, mandamos a los hijos toditos de mañanita, les dejamos en la iglesia, que vayan, que aprendan? En la escuela. Y en la iglesia también. Y los papás no vienen. En la escuela donde estudia mi hija, mi nieta María Clara, ciertos conflictos nacieron ahí porque ciertos temas morales que se estaban dando no correctos y fueron a reclamar a la escuela. ¿Que por qué tal cosa? Entonces le salió esta directora que es una neurocientífica, no recuerdo el nombre, una persona muy preparada. Dijo, a ver un ratito, nosotros les formamos en la parte cognitiva y ciertos tipos bases de valores. Pero la parte moral la forman ustedes en su casa. Para eso no nos pagan. Tenía razón, porque ese tipo de valores no es en la escuela, no es en el colegio, voy a decirlo Filipe, ni en la iglesia. Porque en la iglesia puede ser un aspecto formativo, ¿no? Oye, mi hijo, venga aquí, no haga así, sí. Pero el aspecto correctivo lo hacen ustedes en su familia, yo con mi familia. Y es por eso que el reflejo de nuestras familias está en la iglesia. Familias saludables gira en torno a ello. Es parte de ello. Ahora, ¿qué es lo que nosotros a veces se nos hace muy difícil? Porque existen cierto tipo de relaciones familiares que nacen de los matrimonios, que voy a abordar una nada más esta noche, como parte de lo que las familias se vuelven tóxicas. Y los hijos, por ende, nacen o tienen una descendencia tóxica. No es genético, es comportamental, es por imitación. Y eso es lo difícil. Una de ellas dice, es el apego. Dice, ¿cuándo el apego es malo? Dice, características del apego malsano. Tiene incapacidad para renunciar a ello cuando debe hacerse. Afecta tu calidad de vida. Tu conducta se ve alterada por cualquier razón. Solo a través de su objetivo sientes seguridad, consuelo y protección. ¿Por qué eres tú, César? Este tipo de personas que desarrollan un nivel de apego en una relación viene de hogares de inseguridad. O son extremadamente maltratadas o extremadamente dejadas a un lado. No crecen con una llenura emocional, ni él ni ella. Y cuando crecen y tienen una relación, se pegan tanto que dependen de la otra persona. Crean un nivel de dependencia, de apego que no es sano. Y cuando eso ocurre, las relaciones ya son malas. Si esa relación comienza así, ¿cómo creen que van a ser los hijos? ¿Cómo van a ser? ¿Van a ser iguales o peores? ¿O desarrollan otro tipo de enfermedades o trastornos que vemos ahora en los chicos? Adicciones, homosexualismo, lesbianismo, rebeldía, rechazo a la parte espiritual, porque muchos de los hijos de nosotros no creen en Dios por nosotros. Muchos de la parte no crecen por nosotros. Cuando hablamos del Padre, de Dios, relaciona con nosotros. Cuando vemos un padre apegado, este tipo de características de estas personas, habla de una carencia que no se la dio en la familia. Si bien es cierto, en la familia no existe, en la iglesia no existen 10.000 terapeutas, pero está la palabra del Señor, que es formativa, correctiva, inspiradora. Nosotros, y hablo de niños, no hablo de ustedes no los conozco como son en su casa, pero nos falta a nosotros de pronto de los temas cotidianos investigar más porque sí hay respuestas. ¿Qué nos dice la Biblia con relación a un hijo rebelde? A ver, cualquier cosita, no importa. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Alguien sabe? ¿Qué se hace con el hijo rebelde? ¿Qué nos recomienda la Biblia? La vara, Antes se les apedreaba. Era parte de. ¿Hay algún consejo para los hijos rebeldes? Instruya al niño que dice. Recuerden que tenemos un proceso de los niños, los infantes de 0 a 3, los niños de 3 a 9, los preadolescentes de 9 a 11 y los adolescentes. En estos 13 primeros años, los que usted haga, va a depender el resto de la vida de esa persona. ¿A qué fuimos expuestos esos 13 años? ¿Qué papás tuvimos? Yo no sé. Pero eso dice, y ahora la parte comportamental habla que es una realidad lo que tenemos. Entonces, ese proceso formativo y correctivo es en nosotros.
Pero si nosotros no lo hacemos, para nosotros es difícil. ¿Por qué se nos hace difícil ser receptivos a este tipo de cosas? Porque tampoco fuimos formados en ese plan. Yo fui formado en un hogar donde mamá era un hogar matriarcal. Y los que le conocieron a mi mamá sabían que era una matriarca. Dio un ajazo y estaba todos quietos. Ese era su lenguaje. Mi mamá era altamente explosiva, mamá. Y muchas veces era agresión. Cuando ustedes le escuchaban a mi mamá hablar, mi abuelito Altamirano le embarazó a la abuelita Angélica, nunca vieron juntos, la abuelita Angélica se hizo otro compromiso y mami creció con la tía. Ya vayan viendo el panorama. Esos triángulos creen que afectan en la formación emocional, comportamental de un individuo. Claro, mamá no era así de loca. Mamá tenía un dolor en el corazón, mamá tenía un sufrimiento. Mamacita no era feliz, mamacita era reactiva. Sí, era así. ¿Qué les voy a decir? Les hablo porque yo de primera mano vengo de ello. Y parte de ello fuimos engendrados nosotros en ese aspecto, la parte de influencia. Gritábamos, éramos más, qué sé yo, porque en ese tono fui formado. Si ahora la sientes a decir, si ahora yo soy medio tranquilo, que yo conocí al Señor. Imagínense cómo eran mis hermanos. Imagínense cómo era mi hermano Rodrigo, que era arquitecto que falleció. Mi familia es tremenda. ¿Eso fue genético o fue comportamental? Alguna vez subí uno de esos que mandan los mensajes de los estados de WhatsApp, que desde hace mucho tiempo decían, no somos culpables de la programación que nos hicieron de niños, pero desde ahora en adelante soy responsable qué hacer con ella. Dios como fuente o como punto de partida para la sanación de adentro hacia afuera es real. Amén. Es real. O sea, eso no le estoy simplemente diciendo por el tema de esta noche. O sea, es real. Pero tiene que ser una decisión completa. Yo pienso, en mi experiencia, porque lo hacemos a medias. Yo pienso que lo hacemos a medias. ¿Cuántos de ustedes han hecho algo así a profundidad y se han hecho expertos en eso? ¿Qué tiempo lo han dedicado? ¿Qué tiempo le hemos dedicado? Cuando estamos más en una cosa nos vemos expertos. Yo, por ejemplo, ya a Fernando le admiro. Cada que yo paso por el epíteto saludo, ¿no? El Fernando siempre está limpio. Y al Fernando siempre le van a ver bien vestido ahí cambiando las llantas. Nunca le van a ver con el overolcito. No. Máximo las topadas no se ensucia Fernando. ¿Cómo haces? No sé. Pero él nunca está sucio y él cambia llantas y él tiene su empresa de este tipo. ¿Sí o no, Fernando? ¿Estoy mintiendo? No. Cositas estamos diciendo. Fernando siempre limpiecito. Y cualquiera pensar que no, él está haciendo también. Es un experto en eso. En el proceso de salud familiar, lo que da sanación, lo que es correcto hay que seguirlo repitiendo y transmitiendo. Pero antes de eso tiene que usted identificar qué es lo que está impidiendo crecer usted y también a su familia. Que eso es interesante. Ahora, eso fue la segunda parte como para entender. ¿Cuál es el apego más peligroso dentro de la causa toxicidad de las familias de ahora? El apego ansioso es un estilo de apego caracterizado por una necesidad constante de contactos de inseguridad, lo que puede generar un comportamiento pegajoso, así como sentimientos de inseguridad cuando la relación se ve amenazada. Ese tipo de personas que tienen ese tipo de apego, ¿cómo le dirán que es usted? Del 1 al 10, ¿cuánto le dan? ¿Qué nivel de validación tiene esa persona del 1 al 10? ¿Qué nivel de seguridad tiene esa persona del 1 al 10? ¿Cuánto creen que se llama esa persona del 1 al 10? ¿Quieren hogares felices? ¿Quieren hogares sanos? ¿Quieren familias sanas? ¡Ámense! Cultívense como seres humanos, como individuos independientes. No depende del contexto que hago emocional del esposo o esposa. Siempre decimos, lucha, si vos te fueras, me muera. Si me muero, sin ti yo no vivo, sin ti yo no duermo. Yo conocí a un hermano amigo que, no digo el nombre porque muchos le pueden conocer en Estados Unidos, que saludando le conocía a la esposa. O había un retiro de esposas y yo le digo, ¿qué vas a retiro de esposas? ¡Qué chévere! Son magníficos. No, yo no me voy. Digo, ¿por qué? Es que yo no puedo dormir, voy a darle un nombre, si Boris no está conmigo.
Y yo me reí, ¿no? Estás loca. Y me vio seria. Ha sido serio, no podía dormir si él no estaba ahí. ¿Es sano o no es sano? A ver, sea sincero, ¿es sano o no? No es sano. La dependencia que se tiene sana no violenta tu individualidad, tu perspectiva ni tu pensamiento, que vamos a ver después un ratito. No violenta. Entonces, para hablar de salud familiar, hablamos de un individuo sano, no independentista, no individualista. No hablo de eso. Hablo de un individuo que no deja de ser. Yo no dejo de ser hombre, no dejo de tener mis sueños, no dejo de tener mis gustos en proyección de mi relación. No dejo. Y tampoco ella debe dejarlo. Entonces la enfermedad comienza, la toxicidad comienza, las familias se enferman cuando desarrollamos este tipo de cosas, pero no son casuales, es el reflejo de tu modelo de hogar, es el reflejo de tu modelo de familia. Yo no vengo ni a juzgarle ni a evaluar, vengo a compartir un material, punto. Si nos identificamos en algo de eso, amén, gloria a Dios, pues. Y si no, no, pues. Pero recuerden que la estadística dice eso. La última salvaguardia que existe hoy en la vida matrimonial, entre comillas, son las iglesias. Y más abajo, subrayado, es Dios. Amén. Es la única salvaguardia. Si no, es muy difícil, hermano. ¿Cuánto tiempo dura este apego emocional? Característica del manzano. Este apego afectivo, esta es otra característica. ¿Y cuántos vivimos así? Y lo digo por respeto. Este apego afectivo se caracteriza por ser una relación que es duradera en el tiempo. O sea, si dura. Suele ser estable, relativamente consciente y es permanente durante la mayor parte de la vida de una persona, pero no deja de ser. O sea, yo le contaba a Silvia que tengo un amigo, el Víctor Guamán, que es el doctor Víctor Guamán, que él es psicólogo clínico, trabaja en Independiente. Él le dice un día, eso fue hace unos 2 años, 3 años, dice: ve, Jorgito, venga, por favor, no sabes, siempre me has ayudado con la familia y todo, ¿no? Dice: quiero que les hagas una terapia a mis papás. Digo: ¿a tus papás? Sí, dice, vos sabes, yo no los... Digo: bueno, digo a la Silvia: me voy a hacer terapia a los papás de Víctor. Sí, ¿por qué no? Ahí está. Me fui, parqué con Lopito, entonces salió una viejita, ¿no? Digo: ¿cómo está, señor? Vengo con los papás de Víctor a visitarles. Ah, pase, yo soy la mamá. Tenía ella 81 y él tenía 83. Él se llama Víctor. La señora se ve, no me voy a poner Teresita. Siéntense, ¿cómo están? ¿Qué les pasa? ¿Cómo han pasado? Vengo a visitarles, a ver qué hay ustedes, qué maravillosa vida tienen. Y él me ve así. Y la señora le ve a él y dice así: a ver, ¿quién comienza? A ver, ¿usted o usted? Pero antes de eso oro, porque siempre oro. Y él hace así: ella, pues ella, siempre, ¿cuándo no? Entonces le digo: a ver, Teresita, dígame. Verá, dice: 6 del melón. Doy de comer los pollitos, viven acá en San Fernando. Y ahí una cosita, y voy a ver el pancito, dice: 6:30. Y cuando voy el pancito a la autoridad, le dice: me quedo conversando un rato hasta que la leche de esos tarritos, quiero ir como 7. Y ya me encuentro bravísimo, dice: loco, está bravo. Le digo: bueno, ok. Le digo: a ver, don Víctor, cuénteme, ¿qué le pasa? Tan joven, simpático, le digo: ¿qué le pasa? Claro. ¿A qué hora es que se va? Dice 6:15, 6:30. ¿A qué hora regresa? Como a las 7. ¿Qué estará haciendo en esa media hora? A ver, ¿qué estará haciendo? Y le digo, para no alargarles tanto, porque tuve que estar en este no por 5 minutos. Le digo: Teresita, a la final le amo a don Víctor, ¿no es cierto? No, ¿qué voy a amar? Pero ya le vieja y todo, ya no tiene que aguantar. No. Y yo digo: ¿los matrimonios están llegando así, en ese ritmo? ¿Será que ya? ¿Será que es así? No hay más. No hay más. ¿Será que debe ser así? ¿Qué dice? No debería ser así. Se vuelve una realidad forzada o algo, lo que dice, son perdurables y se mantiene relativamente consistente, pero no existe lo que Dios quiere que sea. No se manifiesta a través de lo que Dios quiere que sea, entonces eso se vuelve algo difícil. No, bueno,
ciertas cosas que nosotros conocemos de las familias, pero que la verdad no es lo que Dios quiere, no es lo que Dios quiere para nosotros. El Ministerio de Curación dice: el bienestar de la sociedad, el buen éxito de la iglesia, la prosperidad de la nación, depende de la influencia del hogar. Entonces nosotros tenemos bastante responsabilidad. Bastante. No pensemos que a veces que, bueno, pienso yo, que hacemos cosas y no nos ven. O pensamos que no hay influencia. Nosotros damos y recibimos influencias, quieras o no quieras. Y el hogar es una influencia. Estuvimos el sábado de noche en mi casa de una reunión social muy bonita. La disfrutamos, ¿no? Disfrutamos. Todos los que fuimos la disfrutamos. Y es agradable ver cómo esos espacios sociales recreacionales hacen que reviva un poco más una relación. Es interesante, es bueno, ¿no? Y ahí estuvieron. Y eso es bonito. Sin embargo, nosotros nos damos cuenta que a nivel de influencia no tenemos poder, porque solo vivimos o acostumbrados o arrejuntados porque tenemos que hacerlo, pero más no porque no existe una relación o una comunión. No somos iguales. No somos iguales. No necesitamos ser iguales. No es lógico que seamos iguales. Debemos ser diversos. Tenemos una unidad en la diversidad. Es cóncavo y convexo. Lo hermoso es que seamos diferentes. ¿O no? Lo hermoso es que seamos diferentes. Porque si fuéramos iguales, no hubiera chiste en la vida. Pero esas diferencias que Dios pone porque las mujeres y los hombres somos diferentes. Nos unimos. Yo siempre suelo hacer un ejemplo, la cuestión de tiempo no es el gráfico. Yo pongo dos círculos, no. En matemáticas es así. Es un círculo, un conjunto de universo, y otro también. Cuando les juntamos y creen medio en espacio, se llama intersección de conjuntos, algo así creo eso. Como producto de esa intersección de conjuntos, en el medio crea algo que se llama familia. Tienen del un círculo y del otro círculo, tienen los hijos. ¿Quién tiene más influencia en la formación de los hijos? ¿Quién tiene más? ¿Quién cree que tiene? Los dos. Tienen igual influencia, pero en diferentes áreas. La mamá que tiene influencia en el área psicoemocional, relacional, autoestima. La mamá trabaja en eso. Todo lo que es emocional es la mamá. Seguridad, protección, progreso, ese tipo de externas es el padre. Sueños, visión es el padre. Pero en la formación del carácter como tal, dentro de su nivel sensible, su parte emocional, es la madre. Nosotras las madres damos y los padres dan. Y la confusión de eso, creamos nuevas familias y nuevos hijos, nuevos seres humanos. O creamos hijos enfermos o formamos hijos sanos. Va a depender siempre mucho de nosotros, que eso es importante. Ahora, ¿qué recomendaciones hay para terminar? ¿Qué debe hacer? Número uno, ayúdame. ¿Qué dice? Invierte en el diálogo. ¿Qué es diálogo? Dos, diálogo. Esos diálogos tienen que estar fomentados ¿en qué áreas? ¿En qué áreas? Solamente nos limitamos a diálogos informativos. ¿Cómo estás? ¿Qué comiste? ¿Ya llegaste? Si llamó, nos llamó. Y nos quedamos a la noche con ese tipo de diálogo. Eso es el diálogo dentro del proceso de la familia. Veníamos una vez aquí al Gedeón y mi hija en ese tiempo tenía 12 años, no recuerdo, 11 a 12 años, la Eva, y tenía que dar un examen de matemáticas. Cuando usted viene, va a recoger a los hijos de la escuela, ¿qué habla con sus hijos? ¿Cómo te fue? ¿Qué comiste? ¿Cómo hiciste? ¿Usted piensa que es un diálogo o un interrogatorio? Y cuando son más grandes, seguimos igual de adolescentes, dicen, ¿cómo te fue? Bien. ¿Cómo te fue? Y no nos responden, porque les interrogamos. Dice que hay que utilizar una técnica inductiva en el diálogo con los adolescentes y los niños. Venía a ver a la Eli y tenía examen de matemáticas. Entonces yo le digo, ¿cómo te fue? Me va a decir dos cosas, o bien o mal, pero no me interesaba eso. Entonces subí al carro, tenía el Andresito, el Sago obviamente aún no. Y veníamos manejando y le digo, te cuento, cuando estaba igual en vos en sexto grado, primer curso, qué sé yo. Le digo, a mí no me gustaban las matemáticas. Y nunca me han gustado y ni me gustarán. Le voy a decir, la Leti se ríe. Es más, le dije, verás, el primer curso
estaba en Mejía, me jalé el primer curso, porque no me gustaba matemáticas. Mi mente volaba. Por más que quería, no. O sea, iba concentrado, pero ¿qué concentrado? Siempre pensando en las mariposas o en el básquet y yo jugaba. Ahí quedaba, así ganando. Y ya me regresé. No, bueno, yo sí me concentro. O sea, ahora me fue más o menos bien. De las 10 respondí y me comenzó a narrar. Yo no le pregunté, sino que fui algo inductivo. Entonces, cuando hablamos de diálogo, no hablamos de interrogar a la familia. Hablamos de personalizar con algo que él vive, también poniéndome lo mío. Pero tampoco vaya al extremo, ¿no? Que hay papás que cuentan todas las historias, cosa que los hijos saben toda la historia de papá, y siempre cuentan lo mismo. Ese es otro extremo. Sea inductivo, ese es el diálogo. Y cuando hablamos de este diálogo, aportamos entre familias, todo lo que es familia, ¿no? Segundo, ¿qué dice? Define objetivos para su familia. ¿Qué plan tiene? En muchas de las áreas. Involucra a los hijos desde pequeños, háganles parte de las decisiones, en que aprendan a decidir, que aprendan a colaborar, sean parte de. Hay veces que papá, cállate un ratito, voy a hablar con tu papá. ¿Qué está formando? Curiosos. Está formando curiosos. ¿Qué está formando? No, qué interesante. Puede ser mucho más amplio. Tenga reuniones familiares. Bueno, en nuestro caso tenemos la bendición. ¿Cuál es la principal reunión familiar que tenemos en casa? ¿Cuál? Una en especial. La recepción de sábado. Podemos fallar, atrasarnos en este tema del culto familiar, ¿no? Porque nosotros casi funcionamos hasta cuando estábamos en el colegio, ¿no? En la universidad también. Sí, no me acuerdo mucho. Pero ya después se dispararon los horarios, es difícil. Pero se lo tenían. Y yo creo que el culto, y mira, rapidito doy incluso, bueno, aquí no tienen bebés. Yo les decía, ¿has visto los niños que están aquí, que saltan, que brincan, que están quietos, que van, que vienen? Niños. Y quieren sentarles ahí. Ellos nunca van a sentarse ahí. Nunca van a estar quietos. Dice, entonces, ¿cómo hago? Le digo, es fácil. ¿A qué hora es el punto que hacen? No lo hacemos mucho. Bueno, ¿a qué hora? A las 7, a las 8. Primera cosa. Para que los niños estén sentados aquí en la iglesia, tienen que aprender a estar sentados en la casa. Tienen que tener un horario para levantarse, un horario para el desayuno, un horario para el culto, un horario. Va creando hábitos en el niño para que después de iglesia esté sentado de 9 a 10. Muchos que nos tenemos tenido niños, les traemos cosas, y yo al menos hablo de mi familia, no sé ustedes. Como somos 5, papá, mamá y los niños aquí. La María Cleita más, la Eli más grandecita. Su cuaderno, una mochilita que es para el sábado, que tiene cuadernitos para el sábado. Y solo el sábado se abría. Entre semana no. Cositas pequeñas que eso ayudan para los hijos, ¿no? Estas reuniones familiares como para mí el sábado. Practique la confesión. ¿Qué quiere decir la confesión? Que pueda decirse las cosas, pueda pedirse perdón. También puede decir que se equivocó. En un tipo de familia saludable no tenemos miedo de expresar los sentimientos. Y de hecho, cuando un hijo, cuando se le cría, comete un error en la calle, comete un error. Y si regresa a casa, ha hecho una buena paternidad. Si ese hijo o hija cometió un error y no regresa a casa, ha hecho una mala paternidad. Les dejo el tema. ¿Por qué? ¿Por qué será? 5. Valore las fechas importantes para la familia. Por ejemplo, ¿qué puede ser? Cumpleaños, ¿qué más? Día de la madre, día del padre, día del niño. Todo lo que sea para la familia es importante. 6. Esfuércese para hacer de su hogar un pedazo de, ¿qué dice? De cielo. Terminamos con eso. Nos dice un consejo bíblico. El consejo bíblico no trata de una mera vanidad. Todo siervo de Dios necesita cuidar de su posición como cristiano. Ponme una musiquita, por favor, al fondo para el llamado. Dice, una posición como cristiano. Mientras el mundo corre de modo acelerado, cada uno de nosotros necesita repensar el modo como está corriendo. No deseamos ser fruto de la tiranía y de la urgencia y de la ansiedad. Necesitamos saber priorizar el cuidado de nuestra vida de modo equilibrado y sensato. Es parte de lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Avanza? ¿Ya lo avanzó? Les leo acá esta parte. Dice, cuando sabemos organizar las prioridades de nuestra vida, hacemos planes,
nos corremos, agitamos, pero lo más importante dentro de ello es permitir que el Espíritu Santo actúe en nosotros con poder y determinación, día a día, semana a semana, los meses y los años, como que nuestra vida hubiera tenido un objetivo y sentido de restauración y sanación. En ese momento es cuando nosotros podemos entender. Dice Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. ¿Cuál es la idea de nosotros descansar en el Señor? Cuando hablamos de descansar en el Señor, no es algo pasivo. Descansar quiere decir confiar. Descansar en el Señor quiere decir aprender de Él. Descansar en el Señor quiere decir confiar en Él. Descansar en el Señor es dialogar con Él. Descansar con el Señor es depender de Él. Descansar en el Señor quiere decir que Él es todo en tu vida. Entonces descansar en el Señor es acostarse a dormir como el sábado blanco. Descansar en el Señor es hacer que Dios sea Dios de tu vida total, en todas las áreas, en todo lo que necesitamos. Y si nosotros a través de ello obtenemos una salud familiar, como a lo largo de estos días se habla, este tipo de salud familiar va a ser una fuente de poder y de influencia para el mundo. No solo vamos a ser felices, no solo vamos a vivir tranquilos, como si ya a veces nos levantamos y nos acostamos en la noche, cerramos la puerta y vemos que todo el resto de la casa está vacío. A veces yo trabajo en un cuarto de un hijo, en el cuarto del otro hijo, o si unas cosas al otro cuarto, está vacío. Pero después de estar en los afanes, le digo a la señora, ¿está bien? ¿Cómo están nuestros hijos? Está bien. Están bien. No son perfectos como muchos de ustedes conocen a los hijos. Están bien. Tienen dos cosas. Dos cosas que Dios permitió insertarles en tu chico. Dos. Tienen conciencia moral y conciencia espiritual. Una familia feliz trabaja en esas dos conciencias. Una familia saludable trabaja en esas dos conciencias. Una familia que quiere llegar a sus días cuando sus hijos salen de la casa y no estar atrás pendiente, se divorció, se casó, le pegó. No, trabaja en esas dos conciencias. Si trabajas en esas dos conciencias básicas, ellos tendrán que elegir. Y a lo mejor se equivoquen como nosotros hemos equivocado muchas veces. ¿Qué papá hay aquí que no se haya equivocado? ¡Ninguno! ¿Cuántos nos hemos equivocado? Yo primero. Pero frente a ello, yo considero que Dios es tan bueno, que si nosotros hacemos las cosas de corazón, el Señor conoce la intención de nuestro corazón. El Señor conoce también de qué parte confiamos. El Señor sabe cuál es nuestra lucha, pero por misericordia no va a permitir que eso traspasemos a nuestros hijos. Desde ahí comienza la sanación. Desde cuando usted experimenta la sanidad que viene a través de Jesús, de su sangre, todos los días. Y cuando usted habla con sus hijos, en nuestro caso a la distancia, dice, pero ya oremos que me bajo del carro. A veces llama una hora u otra hora, pero nunca terminamos el diálogo y nosotros no los imponemos, lo están haciendo. Dice, papi, ya llegamos, ya ore, hágase la oracióncita, papi, por favor. ¿Saben? Y además de eso que están formando sus hogares, están haciendo extensión de las cosas buenas que Dios nos dio. Ellos saben que existen unos padres, que en el caso de mis dos varones, el otro está aquí, que estamos a 6.000 kilómetros de distancia, pero saben que el poder de esa oración los está cubriendo. Eso es conciencia espiritual. Eso es cuando Dios se manifiesta de una manera omnipresente. Esa es la omnipresencia de Dios, que está con ellos a 6.000 kilómetros y con nosotros, y nosotros estamos conectados con ellos a cada momento. Ese es el producto de una familia sana. ¿Quieren tener familias sanas? ¿Cuántos quieren tener familias sanas aquí? ¿Quieren ponerse de pie para orar por estas familias sanas? ¿Quieren esta noche decirle al Señor, Señor, yo quiero tener mi familia sana? Pero no puedo tenerla si primero yo no experimento la sanidad del Señor. Nunca es tarde para volver a hacer bien las cosas. Nunca es tarde para hacer mañana un día nuevo. Nunca es tarde para nosotros poder comenzar a hacer bien las cosas. Si el Señor mañana nos levanta con vida, ¿cuál es nuestro compromiso? ¿Cuál es nuestro compromiso? Trabajar, vestirme, comprar.
¿Qué tal si nuestro compromiso es ponerle a los pies de Jesús, clamar para que su sangre nos alcance y usted como cabeza y sacerdote del hogar sea el canal de bendición con sus hijos? Porque hasta cuando Dios lo permite y mientras vivamos nosotros, en el caso de mi sobrino que tiene ya hasta bisnietos, no deja de ser influencia espiritual, no deja de influenciar en su conciencia moral y su conciencia espiritual, que es por donde el Señor trabaja, por la conciencia. Primero nosotros, seamos santos, vivamos el Evangelio, tenga su experiencia con el Señor. Y va a ver que después cuando usted hace con sus hijos o su familia, no es fuerza, solo es fruto de ese encuentro que usted tiene. Señor, gracias en esta noche, por los que nos han dado el privilegio, Señor, de poder, no descubrir, pero sí recordar que la familia como creación tuya desde el Edén, fuimos intoxicados y enfermados por el pecado. Pero que gracias, Señor, a ese hermoso sacrificio de Jesucristo, podemos comenzar un proceso de sanidad en mi familia. Y como producto de sanidad en mi familia, mis hijos formarán familias sanas. Y los hijos de mis hijos formarán familias sanas. Y los hijos de mis hijos formarán familias sanas. Y poner a la iglesia sana, sociedad sana, Señor. Padre, permite que cada uno de nosotros podamos tener esa experiencia maravillosa. Que dejemos de lado, Señor, el proceso religioso. Y que seamos sinceros con nosotros mismos. Y que si hasta hoy, Señor, nos equivocamos algo con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos, podamos mañana rectificarnos. La idea no es irnos corriendo al cielo. No, Señor. La idea es ir con nuestra familia al cielo. ¿Qué nos falta? ¿Qué tengo que hacer yo, Jorge? ¿Qué tengo que hacer yo, Fernando? Yo, Pablo. Yo, Carolina. ¿Qué tengo que hacer? ¿Será que sí lo sé y me resisto, Señor? Señor y Padre, toca el corazón de cada uno de nosotros. Y los que recibimos el mensaje esta noche, tenemos esa sagrada responsabilidad de llevar la sanación a nuestra familia. Tal vez para nuestros ojos es imposible, es difícil, no se puede. Pero Padre bendito, para ti no existe nada imposible. Y encomendamos cada una de las familias de la iglesia de la palma en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor, bendice también los alimentos que nos vamos a hacer. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga. Feliz noche.